En primer lugar, comenzamos nuestro estudio del santuario en el campamento. Generalmente comenzamos el estudio en el atrio. Es un error comenzar en el atrio. Hay que empezar en el campamento del santuario donde viven los pecadores. Luego, después del campamento, Jesús se mueve al atrio, donde está el altar del sacrificio. Luego se mueve al lugar santo del santuario. Luego se mueve al lugar santísimo para purificar el santuario. Y después que ha purificado el santuario, el Señor Jesucristo regresa, o el sacerdote regresaba a la entrada del tabernáculo, donde estaba en el atrio esperando el macho cabrío Azazel, para que el sumo sacerdote le pusiera las dos manos y confesara sobre la cabeza de Azazel todos los pecados de la nación de Israel que habían entrado al santuario durante el transcurso del año. Ahora, cada aspecto de la obra de Jesús en el santuario tiene una gran importancia. Y lo que quiero es que nosotros sigamos a Jesús a través del santuario en sus diferentes funciones. Comencemos en el campamento. La Biblia nos dice a nosotros que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la Sagrada Escritura. Pero la ley de Dios exige absoluta perfección. La ley dice, obedéceme y vive. El problema es que no hay un solo ser humano en este planeta que pueda rendirle a la ley la perfección que la ley exige. Entonces estamos en una situación difícil, una situación precaria, porque ningún ser humano le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige. Por esa razón, el Señor Jesucristo vino a este mundo primero para vivir una vida santa, sin pecado, en nuestro lugar. Es decir, la vida que vivió Jesús en nuestro medio, en nuestro campamento, la vivió en lugar de cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Me explico. En el santuario, antes de que se sacrificara el cordero, el sacerdote tenía que estar seguro de que el cordero no tenía mancha. Es decir, no es solo la muerte del cordero lo que es importante, es la perfección del cordero, es decir, es el hecho de que el cordero no tiene mancha. El cordero sin mancha representa la vida perfecta de Cristo Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, en perfecta armonía a la ley de Dios, y la vivió por cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Y usted dice, pastor, ¿cómo es que Jesús puede haber vivido la vida en lugar de todos los seres humanos? La vida que nosotros debemos vivir. ¿Cómo es que Jesús vivió esa vida en nuestro lugar? Es muy sencillo. Solo el que creó a todos podía ofrecerse para vivir en lugar de todos. Yo pregunto, ¿Jesús creó a todos los seres humanos? ¿Cómo no? Y no falta alguien que me diga, pero pastor, yo nací fue de mi mamá. Entonces yo le digo, muy bien, ok. ¿Y tu mamá de dónde nació? Ah, de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde nació? Pues de la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde comienza el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, nos creó a todos porque todos descendemos de ellos. Solo el que creó a todos podía ofrecerse para vivir la vida que todos debemos vivir. En el campamento Jesús vino a vivir en nuestro medio, a ser tentado en todo como somos nosotros, pero sin pecado, para que Jesús le pudiera ofrecer a la ley la perfección en nuestro lugar que nosotros no le podemos ofrecer a la ley. Lo hizo por todo ser humano que jamás haya vivido. Pero nosotros tenemos un segundo problema. No es solamente que no le podemos ofrecer a la ley perfección, sino que si nosotros no le podemos ofrecer a la ley perfección,
Eso es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que tenemos otro problema. Como no podemos ofrecerle perfección a la ley dice, tienes que morir. Así que Jesús no solo vino a vivir la vida que nosotros debemos vivir, sino que Jesús luego se le colocaron todos nuestros pecados y Jesús murió la muerte que nosotros debemos morir. Vivió la vida que debemos vivir y murió la muerte que nosotros debemos morir. Y lo hizo por todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Vivió por todos y murió por todos. Esa es la obra que hace Jesús en el campamento, su vida perfecta, y en el atrio, el altar de sacrificio, donde Jesús sufre la muerte cargando los pecados de todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Y claro, no falta alguien que pregunte, pero pastor, si Jesús vivió en lugar de todos y murió la muerte que deben sufrir todos, entonces todos se van a salvar. Esa sería la aparente conclusión, pero no es así. Porque la Biblia enseña que nosotros tenemos que reclamar personalmente la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Tenemos que aceptar, en otras palabras, lo que Él hizo. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Hasta en los partidos de fútbol americano encuentra uno detrás de los goalposts. Juan 3:16. A veces enfatizamos solo la primera parte del versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y se nos olvida que hay una segunda mitad del versículo. Lo que hizo Jesús lo hizo por todo el mundo. Porque de tal manera amó el mundo, a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio para todo el mundo, para todos los seres humanos. Jesús vivió y Jesús murió. Pero la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que confía en Él, que reclama su vida y su muerte personalmente, no perezca, sino que tenga vida eterna. Usted tiene que reclamar lo que Jesús hizo personalmente. ¿Y a dónde reclamamos personalmente la vida y la muerte de Cristo Jesús? Es en la obra de Cristo en el lugar santo. Jesús fue al cielo para interceder por nosotros. Ahora, yo siempre hago una pregunta. Y la gente generalmente, aún en la iglesia adventista, contesta mal. La pregunta es esta: ¿perdonó el Señor Jesucristo en la cruz el pecado de todos los seres humanos? La respuesta es no. Y la gente se sorprende cuando yo digo que Cristo no perdonó los pecados de todos los seres humanos en la cruz. Ahora escuchen bien, sí perdonó los pecados legalmente de todos los que metían sus pecados al santuario en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la gente en el Antiguo Testamento solo se podía salvar porque tenían fe que Jesús en el futuro iba a venir a cargar los pecados y a morir. Si Jesús no hubiera muerto, esa gente que llevó la sangre de animales iba a perecer. Porque eso solamente anunciaba que Cristo iba a morir por los pecados de los seres humanos. Todos hubieran perecido. ¿Es así o no es así? Exactamente. Así que todos esos pecados que en el Antiguo Testamento la gente se arrepintió de esos pecados, confesó los pecados y vio en la víctima a Cristo, quien iba a venir en el futuro para cargar los pecados. Todos esos pecados, cuando Cristo murió en la cruz, fueron legalmente perdonados. Dios había perdonado esos pecados a base de la promesa del Mesías venidero, pero cuando Cristo murió en la cruz, los perdonó legalmente, porque Jesús en ese momento murió por los pecados de los seres humanos. Ahora permítame ilustrar entonces este asunto. Pastor, entonces usted está diciendo que Cristo no perdonó los pecados de todos los que iban a vivir después que Cristo murió en la cruz. No. La Biblia nos enseña que
Cristo solo perdona los pecados de los que por medio de Él se acercan a Dios y lo contratan como intercesor. Ustedes conocen ese texto que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo es que Dios nos perdona los pecados? Cuando nos arrepentimos y los confesamos. Si eso es cierto, entonces no todos los pecados fueron perdonados en la cruz. Yo pregunto, ¿el arrepentimiento y la confesión es una obra individual? Sí. Lo que hizo Jesús en el campamento y en el atrio es universal para todos los seres humanos. Hizo provisión para la salvación. Pero nosotros tenemos que reclamar esa provisión, la vida de Jesús, su muerte, por fe. Y entonces Jesús toma su vida y su muerte y nos los coloca a nuestra cuenta. Y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Les doy una ilustración. El día de la madre, los esposos le dan regalos a la esposa. Por lo menos eso espero, ¿no? Y el día del padre, las esposas a los esposos. Seamos justos aquí. Pero tomemos a las mujeres. Los esposos salen, compran un regalo que cuesta $100. Llevan el regalo donde la esposa. ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? ¿Cuánto le cuesta el regalo a la esposa? Nada. ¿Cuánto le costó a la esposa? $100. El esposo pagó, pero para la esposa es gratis. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús pagó. Pero para nosotros es que es gratis. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Cuando alguien le da a usted un regalo, usted tiene la opción de aceptarlo o de rechazarlo. ¿Qué tal si la esposa dice: yo no quiero ese regalo? Dios quiera que no diga eso, ¿no? Pero dice: yo no quiero ese regalo. El pago fue en vano, porque no se benefició el recipiente del regalo o la recipiente del regalo. Cuando Jesús vivió su vida y murió en la cruz, Él compró el regalo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado y confiamos en Cristo Jesús, en ese momento Jesús toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta, y Dios nos mira en Jesús, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Porque ya no nos ve a nosotros, sino que nos ve a Jesús, porque somos aceptos, como dice el apóstol Pablo, en el amado. Por eso en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predicó este tremendo sermón en el capítulo 2. Dice: Jesús ascendió al cielo para ser el intercesor. Y predicó este sermón sobre la obra intercesora de Cristo. Y entonces, cuando termina su sermón, no hizo un llamado. Y vienen los hombres que están presentes y dice: ¿qué haremos a la luz de lo que tú predicaste? ¿Qué tenemos que hacer? Y el apóstol Pedro dice: arrepiéntense. ¿Y qué más dice? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. ¿Es individual, sí o no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Cuándo se recibe perdón? Cuando la persona se arrepiente y se bautiza. Así que dice: arrepiéntanse, bautícense para recibir perdón de los pecados. Y dice: recibiréis también el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos y hermanas, nosotros no hemos visto la profundidad del significado del bautismo en la Biblia. El bautismo, según Pedro, el arrepentimiento, la persona se bautiza y sus pecados son perdonados en ese momento. Claro, y ustedes dicen: bueno, y si uno peca después del bautismo, no tiene que volverse a bautizar, porque en el momento del bautismo está el nombre inscrito en el libro de la vida, en ese momento. Si usted vuelve a caer, entonces usted no tiene que volverse a bautizar, sencillamente clama a Jesús arrepentido, confesando el pecado, confiando en Él,
y el Señor Jesucristo perdona el pecado. Pero el bautismo es el momento cuando empezamos nuestra relación con Jesús, cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y debo decirles algo, cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, no crean ustedes que lo que hace Dios es que cuando nosotros somos bautizados, nos escribe el nombre en el libro de la vida y entonces cuando pecamos lo borra. Y luego entonces cuando nos arrepentimos, ahí lo escribe otra vez. Y cuando pecamos lo borra. No, no, no. Una vez que nuestro nombre está en el libro de la vida, queda en el libro de la vida hasta que nuestro nombre surja en el juicio, a donde Dios va a determinar si nuestro arrepentimiento y nuestra confesión fueron genuinos o no. Y allí se determinará si quedamos en el libro de la vida o si nuestro nombre será borrado del libro de la vida. El bautismo es crucial. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Yo creo que ustedes han visto un bautismo bíblico. Tienen un bautisterio aquí. El pastor está parado en el bautisterio, el candidato está enfrente del pastor y el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo último que hace la persona antes que el pastor lo ponga debajo del agua? Deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está bajo el agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Sabe lo que ha pasado? Está repitiendo en miniatura la experiencia de Jesús. Porque Jesús en la cruz, cuando murió, expiró. Mientras estaba en el sepulcro, no respiraba. Y cuando resucitó, respiró de nuevo. Es decir, cuando usted se bautiza, Dios lo está incorporando en la experiencia de Jesús. Dios lo ve a usted en Él. Porque en miniatura usted también murió, fue sepultado y resucitó. Y en ese momento es acepto en el amado. Dios ya no nos mira a nosotros, sino que mira a Jesús, nuestro sustituto. Qué gloriosa verdad. Así que la obra de Cristo en el campamento es la de un cordero sin mancha. En el atrio es el cordero que muere. En el lugar santo es el sacerdote que intercede y aplica su vida y su muerte a los que se arrepienten, confiesan su pecado y por fe reclaman el regalo que el Señor Jesucristo compró. Para la mayoría de las iglesias la obra de Cristo termina allí. Para ellos, sí, Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió por los pecados y de alguna manera nebulosa dicen, Jesús ahora está intercediendo por nosotros. Pero la obra de Jesús no termina en el lugar santo. Durante el transcurso del año, en el ceremonial judío, nos dice la Biblia que la gente traía una víctima, a veces era el sacerdote, colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima y el pecador confesaba su pecado sobre la cabeza de la víctima. De esa manera el pecado era transferido del pecador a la víctima. Ya el pecador podía irse a su casa saltando de alegría, porque el pecado suyo había sido colocado sobre el animal. Ya el pecado fue transferido del pecador a la víctima. Pero la ceremonial no terminaba allí. Luego la sangre de la víctima, según el libro de Hebreos, era llevada dentro del santuario y era rociada en el velo. De esa manera el pecado era transferido del pecador a la víctima al santuario. Y cuando entraba la sangre al santuario, entraba con el registro del pecado, porque el pecado había sido transferido a la sangre de la víctima. Así que, ¿qué pasaba con el santuario? El santuario se contaminaba, porque el pecado, ¿qué hace? El pecado contamina. Así que ahora el santuario se contaminaba. El pecador quedaba limpio. El pecador quedaba perdonado. Ahora el pecado era transferido del pecador a la víctima y a través de la sangre de la víctima al santuario. Eso es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial desde su ascensión.
Cuando la gente se arrepiente y confiesa su pecado, confía por fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se presenta ante el Padre y dice: Padre, tal y tal persona se ha arrepentido, ha confesado su pecado, reclama como su Salvador, acéptalo en mí. Y en ese momento Dios el Padre toma la vida y la muerte de Cristo y se los coloca a la cuenta del pecador, y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Y algunos dicen: ay, los adventistas nunca pueden tener seguridad de salvación, porque los adventistas dicen que el pecado entra ahí al santuario y que está en el santuario. Mire, nuestra mayor seguridad de salvación es tener el pecado en el santuario cubierto por la sangre, porque si no está allá, está aquí. Así que asegúrense de meter el pecado al santuario por medio de la sangre. Desde que entre por la sangre de Cristo, no hay nada que temer. Lo que hay que temer es si nos quedamos con Él aquí, no lo metemos allá. Ahí sí tenemos un problema muy serio. Pero ahora viene una doctrina específica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El santuario está contaminado. Y algunos dicen: pastor, ¿cómo puede usted decir que en el cielo hay algo contaminado? Si allá todo es santo, todo es perfecto. Y hacen esa pregunta y tratan de ponerlo a uno entre la espada y la pared. Pero no es tan complicado como se cree. Yo pregunto: ¿el Señor Jesucristo fue perfecto y santo? Sí. ¿Se le imputó el pecado a Jesús? ¿Algo santo tuvo el pecado por imputación? ¿Se le puso el pecado encima al que era perfectamente santo? Claro que sí. Pero el pecado no era de él, le fue imputado. Yo pregunto entonces: ¿en el cielo puede haber un lugar santísimo a donde se le imputa el pecado que no le pertenece al santuario? Claro que sí. El pecado que entra al santuario no le pertenece al santuario. Dios permite que el pecado entre al santuario, imputado al santuario, hasta el momento cuando pueda purificar el santuario. La otra forma de hablar de la purificación del santuario es el juicio. Y ustedes dicen: ¿para qué se va a hacer un juicio? Para examinar los casos de cada persona que dijo que reclamó a Jesús, se arrepintió, confesó y reclamó a Jesús. ¿Por qué se va a examinar la vida de cada uno si Dios ya sabe todas las cosas? Dios sabe todas las cosas, pero el universo no. Los seres celestiales y los otros seres humanos no conocen las intenciones y los motivos del corazón. Yo pregunto: ¿hay veces que uno hace una obra que le sale mal, que lo hizo con buena intención? Sí. Yo he tenido, por ejemplo, muy buena intención en hacer un arroz para ayudar a mi esposa y se me quema todo. ¿Cómo me apunta Dios esa obra a mí? Dios dice: te apunto eso como una obra mala porque se te quemó el arroz. No, Dios me pone eso como una obra buena, porque Dios no solo mira la obra, sino el motivo que produjo la obra. ¿Me están entendiendo? Y yo pregunto: ¿hay algunas obras que parecen ser buenas que son con mala intención? Ustedes saben que sí. Dios sabe cuáles son los motivos del corazón, pero el universo no lo sabe. Y el propósito del juicio es informar a todo el universo para que cuando Dios condene y Dios salve, todos estarán de acuerdo que Dios obró correctamente en cada caso. No habrá cabos sin atar. Ahora yo pregunto: ¿todos los creyentes son verdaderos creyentes? No. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Sí o no? Sí. ¿La red del evangelio reúne peces buenos y peces malos? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿En el salón matrimonial hay los que tienen el manto y los que no lo tienen? Hay personas que dicen: Señor, Señor, que echan demonios y hacen milagros y dan profecías,
que no son de Jesús. Hay personas en la iglesia que son lobos vestidos de ovejas. Lo dice la Biblia. Aún hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. Sí, Señor. El propósito del juicio es que Dios va a separar los que son creyentes genuinos de los que son creyentes falsos. Ahora yo les pregunto, ¿puede Dios revocar el perdón? Una vez que ha perdonado, ¿puede revocar el perdón? Sí, Señor. ¿Y usted qué base bíblica hay para eso? Jesús una vez contó una historia. La historia de los dos deudores. Había un deudor que debía 10,000 talentos. Era una suma que no se podía pagar. Era demasiado grande la suma. No hubiera podido pagar el asunto en 1,000,000 de años. Y su amo, muchos creen que lo que había hecho era desfalcado el dinero. Su amo lo llama, le dice: mira, ríndeme cuentas. Y se examinaron los registros y se descubrió que este individuo le había desfalcado todo ese dinero a su amo. Por lo tanto, el amo dijo: mire, este no ha sido honesto. Dice: échenlo en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Ahí se iba a morir en la cárcel. Pero este individuo se arrodilló ante el amo y le dijo: por favor, dame tiempo, que yo con tiempo te lo pago. Y le dice el amo: ¿qué me vas a estar pagando si te vas a morir en la cárcel? No hay forma de pagar 10,000 talentos. Y clamó. Y finalmente el amo le dice: mira, voy a hacer algo mejor. Porque clamaste a mí, la deuda queda perdonada. Te puede decir: wow, si así nomás, gratis, ¿sí? Porque te arrodillaste y clamaste por misericordia, tu pecado ha sido perdonado. Puedes irte. Wow, sale saltando de alegría y se encuentra un individuo que le debe 100 denarios. Era una suma considerable, el equivalente de 100 días de trabajo, porque el denario era el jornal del día. Así que pero podría haber pagado en cuotas, ¿sí o no? Era una deuda pagable. Y encuentra este individuo que le debe 100 denarios y le dice: págame lo que me debes. Lo mismo que había pasado con el amo y él. Y le dice a este individuo: oye, espérate que yo voy a trabajar y yo te voy a pagar con tiempo. Y dice: ¿qué tiempo? Págame ahora. Ay, perdón. No, nada de tiempo. Está clamándole que le dé tiempo. Y dice la Biblia que este lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Pues los siervos del amo, que representan a los ángeles, vieron lo que pasó, porque ellos son los que registran. Los ángeles registran nuestras obras y nuestras intenciones, nuestros secretos. Ellos los registran en los libros. Los siervos vienen a donde el rey, al amo, y le dice: ¿sabe lo que hizo ese individuo que tú le perdonaste esa deuda que no podía pagar? Por allá salió y se encontró un individuo que le debía 100 miserables denarios. Lo agarró por el cuello, porque la Biblia dice que lo agarró por el cuello y empezó a sacudirlo diciéndole: págame lo que me debes. Y lo mandó a echar a la cárcel. El amo dice: ¿qué? A ese que le perdoné una deuda que no podía pagar y no es capaz de perdonar una miserable deuda a los demás. Tráiganlo para acá. Y lo trae. Le dice: ¿qué es esto que yo oigo? Que yo te perdoné una deuda que tú no podías pagar porque clamaste a mí. ¿No debes tú también perdonar una deuda menor a una persona que clama por perdón a ti? Y dice la Biblia que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. ¿Se puede revocar el perdón? Sí. Este hombre lo que tenía era lágrimas de cocodrilo. Estaba triste por las consecuencias que le iba a aportar su deshonestidad,
pero no estaba triste por haber desfalcado el dinero. Es decir, estaba triste de las consecuencias de su pecado y no del pecado mismo. Cuando yo era niño, a veces peleaba con mis 3 hermanas. Bueno, eran 3 contra 1. Y claro, como eran mujeres, mi papá siempre decía: no pelees con tus hermanas. Y cuando se ponía difícil la cosa, mi papá me mostraba la correa. Decía: te voy a dar una pela. ¿Y sabe lo que yo le decía a mi papá? Decía: ay no, papá, perdón, perdón, perdón. ¿Ustedes creen que yo estaba triste por pelear con mis hermanas? Ni se lo crean. Estaba triste por las consecuencias que me iba a aportar. Iba a recibir el castigo. Este hombre que fue perdonado grande estaba triste porque lo iban a echar a la cárcel. No estaba triste por lo que había hecho a su amo. Se determinó cuando se examinó su caso que su arrepentimiento y su clamor no era genuino y por lo tanto se le revocó el perdón. Así va a ser Jesús en la obra en el lugar santísimo. Va a examinar la vida de cada ser humano para ver si esa persona en verdad de corazón se arrepintió, con agonía confesó su pecado y de verdad confió y tuvo fe en Jesús como su Salvador personal. Fe en la vida perfecta de Cristo y en la muerte de Cristo en la cruz, y ha reclamado con un espíritu genuino lo que realmente es su experiencia personal. Y eso es lo que ha estado sucediendo desde 1844, comenzando con los que primero vivieron sobre la tierra. El primer personaje en ser evaluado o investigado fue Adán. Los que primero vivieron, dice el Espíritu de profecía. ¿Y saben lo que sucede con Adán? Hay cierto sentido en que Adán compareció ante el tribunal del Señor vivo. Y usted dice: pastor, eso no cuadra con nuestro concepto del estado de los muertos. Le voy a explicar cómo compareció Adán allá. Los seres celestiales están haciendo una película de nuestra vida. La Biblia lo llama libros. Está escribiendo un registro de nuestra vida en los libros celestiales, nuestra biografía completa, sin faltar nada. Y para dramatizar, en 1844, cuando comienza el juicio, Dios dice: Adán, preséntese ante mi tribunal. ¿Dónde estaba Adán en 1844? Muerto, desintegrado. ¿Cómo podía presentarse como el primero ante el tribunal de Cristo en 1844? Muy sencillo. Lo que hacen es traer, por dramatizar, el DVD de la vida de Adán. Se coloca el DVD, sin faltar un detalle, en el DVD player, y en pantalla grande se ve toda la vida de Adán. Cuando se termina de examinar el caso, Dios dice al jurado celestial: ustedes han visto la vida de Adán, muchos pecados tiene, se arrepintió del pecado, lo confesó y confió en mi nombre, sus obras demostraron su tristeza por el pecado. ¿Qué creen ustedes? ¿Queda en el libro de la vida o no? Y el jurado celestial dice: queda. Pues sabemos que Adán se va a salvar porque se van a encontrar los 2 Adanes, según el conflicto de los siglos. Y así sucede con cada persona que creyó en Cristo como Salvador. Ninguna persona que no creyó en Cristo es juzgada antes de la segunda venida. Y ustedes dicen: ¿por qué solamente son juzgados los que profesaron el nombre de Jesús? Es muy sencillo, porque cuando Jesús venga se los va a llevar. Los impíos no hay que juzgarlos porque eso se quedan. Pero Dios tiene que demostrar ante el universo a quienes tiene derecho de llevarse al cielo cuando regrese por segunda vez. No hay urgencia para hacer eso con los impíos. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que está haciendo Jesús en el santuario, purificando el santuario. Y mientras Jesús purifica el santuario celestial, el pueblo de Israel estaba fuera del santuario purificando el pecado de sus vidas, afligiendo su alma, ayunando, clamando al Señor
estaba el pueblo fuera del santuario. A veces enfatizamos tanto que Jesús está purificando el santuario celestial, que nos olvidamos que Jesús nunca va a purificar algo de allá que no ha sido purificado aquí. Hay una obra paralela que hay que hacer en la tierra mientras Jesús está purificando el santuario celestial. Llega el momento en que Jesús juzga a la última persona, y termina con los vivos, dicho sea de paso. Juzga a la última persona que profesó el nombre de Jesús. Se cierra la administración intercesora de Cristo en el santuario, el cierre de la gracia, que es antes de la segunda venida. Y el Señor Jesucristo ahora toma todos los pecados que han sido perdonados, esos pecados de los cuales los pecadores se han arrepentido, los han confesado, han confiado en Jesús. Ahora saca todos esos pecados y los pone sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representa ¿a quién? A Satanás, el originador, el instigador y el perpetuador del pecado, el que últimamente es responsable de la infección del pecado en el universo. Todos los pecados, dicho sea de paso, el macho cabrío no perdona los pecados de nadie, porque los pecados fueron perdonados por la sangre cuando los pecados entraron al santuario. La sangre de Cristo la que perdona los pecados. Pero el que sufre la consecuencia final por esos pecados es el originador y el instigador del pecado. Los pecados son colocados sobre la cabeza, estos pecados que han sido purificados del santuario, no de los impíos, porque ellos van a morir por sus propios pecados. Pero los que han entrado al santuario por la sangre de Cristo, ahora esos pecados son colocados sobre el macho cabrío Azazel. ¿Y saben lo que sucedía con el macho cabrío en el sistema de sacrificios de Israel? Dos cosas. Era enviado al desierto donde no había habitantes. ¿A dónde se cumple eso en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 20. A donde Satanás es atado en un planeta desordenado y vacío, un desierto donde no hay habitantes porque todos los habitantes han muerto. Ese es el concepto que tiene la Iglesia Adventista del Juicio. Y ¿saben algo? El concepto adventista del juicio, las iglesias no adventistas no pueden entenderlo porque tienen un concepto errado del estado de los muertos. Cuando usted tiene un concepto errado del estado de los muertos, la doctrina de un juicio que comienza en cierto momento, donde Dios va a examinar los casos de los que creyeron en Él, de los que profesaron creer en Él. Si usted tiene mal el estado de los muertos, el juicio es ridículo. Y les explico por qué. Yo pregunto, la mayoría de las iglesias cristianas dicen que cuando una persona se muere, si fue buena, ¿para dónde va? Al cielo. ¿Y si fue mala? Al infierno. ¿Y si fue medio mala? Al purgatorio. ¿Y si no había alcanzado la edad de la razón? Al limbo. Esa es teología católica, no protestante. Ahora escuchen bien. Si una persona se va al cielo o al infierno cuando se muere, ¿para qué un juicio? ¿Cuándo es el juicio según las iglesias evangélicas? Cuando la persona muere. Se determina si va al cielo o no. Porque tienen el concepto errado del estado de los muertos, tienen un concepto errado del juicio. Para ellos el juicio es cuando la persona muere ya sin examinar su caso ni nada. Dios sencillamente pronuncia, este se salvó y este se perdió. ¿Y saben lo que es interesante? Yo he ido a muchos funerales cristianos y no he encontrado el primer cristiano que el predicador haya mandado para el infierno. Todos, ay, nuestra hermana Bárbara está disfrutando con el Señor en el cielo. Y la gente llorando, ay, ¿por qué está celebrando ella allá? Yo digo una cosa, si la persona se fue para el cielo, no lloremos, hagamos una fiesta. Pero la gente sabe en las profundidades de su ser que la muerte es algo terrible. Porque tienen un concepto errado.
de lo que sucede cuando una persona muere. Que la persona recibe su recompensa del cielo o el infierno cuando muere. No pueden concebir que el juicio haya comenzado en cierto determinado momento, que se está juzgando a la gente en orden cronológico para ver si su profesión fue genuina o no, para que todos los seres celestiales concuerden que Dios obró correctamente en cada uno de los casos. Porque Dios no solo se preocupa para que este mundo entienda, sino que todo el universo esté en armonía. Porque el pecado es un problema universal, comenzó en el cielo. Todo el universo está involucrado. Así que Dios, el propósito del juicio es exonerar o vindicar a Dios ante el universo. Para que todos entiendan que los que se salvan, se salvaron correctamente, y los que se perdieron correctamente también, por las decisiones que ellos tomaron. Y luego entonces la conclusión, después de colocar los pecados sobre la cabeza de Azazel, el Señor Jesucristo se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone sus vestiduras de rey. Y una vez una persona decía: pastor, ¿dónde dice la Biblia que Jesús se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras como rey? Lo dijo con cierto sarcasmo. Yo le dije: mira, si tú usaras tan solo un poquito de la materia gris que Dios te dio, podrías contestar tu propia pregunta. Y le dije: mira, déjame preguntarte, ¿dónde está Jesús ahora? Está en el santuario. Le dije: muy bien, contestaste correctamente. Le dije: ¿qué está haciendo ahí? Está intercediendo, dice la Biblia. Intercede por nosotros, es nuestro abogado. Abogado tenemos. Le dije: bien, de 2, vamos bien. Pero entonces le pregunté, le dije: y déjame preguntarte algo. ¿Cómo viene vestido Jesús? ¿Cómo está vestido Jesús ahora en el cielo? Como sumo sacerdote. Si es el intercesor, está vestido como sumo sacerdote. Le dije: bueno, de 3, wow, vamos por buen camino. Pero no lo tenía donde lo quería. Y le dije: déjame hacerte una última pregunta. Cuando Jesús regrese a la tierra, ¿cómo regresa vestido? Hubo un momento de largo silencio. Y dice: bueno, Apocalipsis 19 dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces le miré y le dije: pues si ahora está vestido como sumo sacerdote, pero cuando venga viene vestido como rey, antes de venir como rey tiene que haberse cambiado. Toda la teología adventista está en la Biblia. No tenemos que depender del Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía es una bendición. Yo quiero decirles que yo le doy gracias a Dios por este don que ha dado la iglesia adventista. La hermana White no es otra Biblia. La hermana White es una expositora de la Biblia. Nos ayuda a entender cosas que están tal vez debajo de la superficie, que no se ven a simple vista, al menos que estudiemos cuidadosamente. Es en realidad una comentarista de la Biblia, la sierva del Señor. No debemos sustituir a la hermana White en lugar de la Biblia. Sencillamente nos ayuda a hallar gemas en la Biblia que posiblemente por ser superficiales no vemos o no captamos. Pero es una bendición inapreciable el don del Espíritu de Profecía en la iglesia adventista, y tristemente nos hemos alejado en gran medida de usar el Espíritu de Profecía. Ahora quiero tratar, ¿les queda claro hasta este momento? Último punto que quiero tratar, escuchen bien esto. Todas las verdades distintivas de la iglesia adventista se encuentran en el lugar santísimo del santuario. Lo que el mundo cristiano aborrece está centrado en el lugar santísimo. Como no han entrado al lugar santísimo, no entienden las verdades para este tiempo, la verdad presente. Yo les pregunto, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto? La ley. ¿Qué dice el mundo cristiano de la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No es la letra mata, el espíritu vivifica. La ley fue clavada en la cruz. Eso es lo que dice el mundo cristiano. Si hubieran entrado al lugar santísimo, ¿qué verían en el lugar santísimo?
la ley de Dios. ¿Qué se encontraba en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué sucedería si el mundo cristiano entrara al lugar santísimo donde está Jesús y viera dentro del arca del pacto y viera los 10 mandamientos? Enseguida vería ¿qué cosa? El sábado todavía está vigente, porque el santuario terrenal era una copia del celestial. Las tablas estaban en el santuario terrenal, en el arca. En el cielo también hay un arca del pacto. Apocalipsis 11:19 dice: el cielo fue abierto y vi el arca del pacto. Es del pacto, porque la ley es el pacto. El mundo cristiano entendería, wow. Y por eso los pioneros, poco después de entender el santuario, aceptaron el sábado. Porque cuando entraron al lugar santísimo, dicen: oh, la ley no fue clavada a la cruz. Oh, el sábado está en la ley de Dios. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al sábado? El sábado era para los judíos. El sábado es el viejo pacto. Nosotros los cristianos no tenemos que guardar el sábado, el domingo, en honor a la resurrección de Jesús, porque no han entrado al lugar santísimo. No ven que el sábado todavía está vigente. La reforma pro salud está en el lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes el pote de maná? El pote de maná enseña 2 lecciones. ¿Sabe que el sábado es subrayado 2 veces en el lugar santísimo? Porque no solamente se encuentra en el 4º mandamiento de la ley, sino que también se encuentra enseñado en el pote de maná. Enseña que el sábado es una prueba. Dios dice: voy a probar a Israel para ver si va a obedecer mi ley o no. Y la prueba es el sábado. Yo pregunto, ¿el sábado al final de la historia va a ser una prueba? Oiga, solo se entiende eso cuando se entra al lugar santísimo. Pero Dios quiso enseñar otra lección con el maná. Y es que quiso enseñar una dieta saludable, una dieta vegana o vegetariana. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel, después de comer maná por mucho tiempo, se aburrieron? Estamos cansados de este maná. Y era un alimento muy versátil. Tenía diferentes sabores dependiendo de la forma como lo preparaban. A veces sabía a aceite, a veces sabía a miel. Es decir, era muy versátil, era muy sabroso. Dios no da nada que no sea sabroso. Era delicioso el maná. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No la dieta que Dios nos dio. Nos acordamos de cómo comíamos cuando estábamos en Egipto. La comida rica. Las ollas de carne que teníamos cuando estábamos en Egipto. Esta comida que Dios dio es tan aburrida. Esa comida sí sabía a bueno. Por el maná en el arca del pacto, según el libro de Hebreos, Dios quiso enseñar la reforma pro salud. También quiso enseñar que nuestra única esperanza de vida se encuentra en Cristo Jesús, en la resurrección de los muertos. En el arca había una vara, la vara de Aarón, una vara muerta que representaba a Cristo Jesús. Pero esa vara, por un milagro de Dios, retoñó y vivió. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aunque nosotros muramos, por un milagro de Dios, vamos a resucitar a una vida completamente nueva. En el lugar santísimo se encuentran todas las verdades especiales de la iglesia adventista. El mundo cristiano no las ve, porque el mundo cristiano está en el atrio y en el lugar santo. Y por lo tanto no ven la verdad presente para este tiempo. ¿Saben cómo podemos determinar qué es verdad presente? Es muy sencillo. Yo pregunto, ¿la vida perfecta de Jesús en el campamento es verdad presente? No, es verdad, pero no verdad presente, porque eso ya lo hizo hace 2000 años. Yo pregunto, ¿la muerte de Cristo en la cruz es verdad presente? No, es verdad, pero no verdad presente, porque eso lo hizo hace 2000 años. ¿La intercesión de Cristo en el lugar santo es verdad presente? No, porque eso concluyó en 1844. ¿Quieren saber qué es verdad presente?
averigüen dónde está Jesús y qué está haciendo, eso es verdad presente. ¿Dónde está Jesús hoy? En el lugar santo. Todavía intercede, no crean mal. No crean que cuando terminó la hora del lugar santo ya no intercede. No, Jesús agrega una función, que es la del juicio, pero todavía intercede por la gente que se arrepiente, confiesa y confía en Cristo Jesús. Pero lo hace en el lugar santísimo. ¿Qué deberíamos nosotros estar predicando hoy? ¿Solamente que Jesús vivió una vida perfecta? No. ¿Que murió por el pecado? No. ¿Que intercede por el pecador? No. Debemos predicar que estamos ahora en la hora del juicio. La hora del juicio ha llegado. Hay que predicar lo que Jesús está haciendo con todas las verdades que se encuentran encerradas en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, no me entiendan mal. Cada paso es esencial para el siguiente. Yo pregunto, ¿Jesús podría interceder por los pecadores sin haber vivido una vida perfecta? No. ¿Jesús puede haber desempeñado una obra en el lugar santo sin haber muerto por el pecado? ¿Jesús puede purificar el santuario sin que nosotros hayamos metido los pecados al santuario por la intercesión de Cristo? No. Todos estos pasos son cruciales y vitales para cada paso subsiguiente, pero la verdad especial para este tiempo es tomar en cuenta todos los pasos adicionales, pero especialmente predicar lo que está haciendo Jesús hoy a la luz de lo que ha hecho. Eso es verdad presente, el mensaje del lugar santísimo. Y termino con esto, mis hermanos y hermanas. Tristemente, en gran medida nos hemos extraviado de nuestro mensaje especial para este tiempo. Nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día. Y no me entiendan mal, no miro mal a los evangélicos. Dios los ama, debemos amarlos a ellos. Debemos amar a los católicos, pero desconocen todo esto. Desconocen la doctrina del santuario. Es nuestro papel mostrarles estas cosas para que puedan tener una experiencia plena, completa, profunda con Jesús, en el sentido más grande de la palabra. Nuestro mensaje, hermanos y hermanas, es proclamar la verdad presente para este tiempo. La hermana White una vez tuvo una visión, se encuentra registrada en Primeros Escritos. Lamentablemente en Primeros Escritos no está toda la visión, porque después que ella vio la visión, la publicó un periódico, y cuando ella vio que el periódico había publicado la visión, ella le escribió al editor, a Horace Nichols, y le dijo: mire, si yo hubiera sabido que usted iba a publicar esa visión, yo hubiera añadido algunos detalles que no incluí en la primera versión. Así que ella escribió algunos detalles adicionales que no se encuentran en Primeros Escritos. Básicamente, para hacer una larga historia corta, el título del capítulo en el libro Primeros Escritos es el fin de los 2300 días, cuando iba a comenzar el juicio en 1844. Dice que vio un trono y en el trono estaban sentados el Padre y el Hijo. El trono estaba en el lugar santo. Dice luego que el Padre, y dice también que estaban adorando delante del trono una gran muchedumbre de personas. Luego dice que vio que el Padre se levantó y en un carruaje de fuego entró al lugar santísimo. Ella está comentando sobre Daniel 7. Esto no es una creación de ella. Está comentando sobre Daniel el capítulo 7, donde se mueve el anciano de días, luego se mueve Jesús. El Padre se movió y se sentó en el lugar santísimo. Luego regresó al carruaje de fuego y Jesús caminó cierto trayecto, y algunos pocos que estaban arrodillados, que tenían sus ojos fijos en el movimiento de Jesús, dice que se levantaron y caminaron con él cierto trayecto. Y entonces Jesús les dijo: miren, esperen aquí, que voy al cielo para recibir el reino. Velen, sean fieles, y yo regresaré para llevarlos al reino. Y dice que luego Jesús entró al carruaje de fuego y entró allá a la presencia del anciano de días que había entrado antes de él. Luego la hermana White describe cómo ella volteó y observó
el trono que el Padre y el Hijo habían dejado. Y vio que todavía la mayoría del mundo estaba arrodillado, y son cristianos porque están delante del trono, están adorando. Y vio allí toda la gente adorando, y dice ella que Satanás tomó el lugar que había sido dejado vacante. Ahora, esto no está pasando en el cielo, es lenguaje simbólico que quiere enseñar una verdad espiritual. Y dice que la gente que estaba arrodillada delante del trono, no sabiendo que Jesús se había movido, porque no habían mantenido sus ojos fijos en los movimientos de Jesús, oraban y decían: Padre, danos tu espíritu. Y dice la sierva del Señor que Satanás respiraba sobre ellos una influencia impía, que ellos creían que era el poder de Dios, y entre ellos había señales y milagros mentirosos. Eso es lo que pasó con el mundo cristiano a partir de 1844, los que no entraron con Jesús. Pero lo más aterrador de esta visión es lo que ella añadió, que no está en el libro Primeros Escritos. Ella dice que luego vio que muchos de los que habían entrado al lugar santísimo con Jesús por fe, luego dieron media vuelta y regresaron al lugar santo y se arrodillaron y oraban: Padre, danos tu espíritu. Y creyendo que estaban hablándole a Dios, Satanás respiró sobre ellos también su influencia impía. Mis hermanos y hermanas, no cabe duda que aquellas personas que entraron al lugar santísimo eran adventistas del séptimo día, porque la iglesia adventista es la única que enseña que Cristo entró al lugar santísimo y debemos seguirlo por fe al lugar santísimo. Quiere decir que muchos de los que entraron al lugar santísimo con Jesús, después lo que hacen es regresar y adorar como adora el mundo cristiano. Y Satanás derrama sobre ellos una influencia impía, que creen que es el poder de Dios, pero es el poder de otro espíritu. Mis hermanos y hermanas, nuestro mensaje es el mensaje del lugar santísimo. Ahí está encerrada la ley, el sábado, la reforma pro salud, el juicio, el estado de los muertos. Todas las verdades distintivas de la iglesia adventista se encuentran ahí. Son las verdades que el mundo cristiano no aprecia y muchos no quieren. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la reforma pro salud? Dice: la oración santifica el chancho. Haga la oración y la oración santifica lo que Dios no santificó. ¿Qué dice el mundo cristiano del juicio? No, cuando tú te mueres vas al cielo o vas al infierno. ¿Qué dice en cuanto a la ley de Dios? Fue clavada en la cruz. ¿Qué dice en cuanto al sábado? Fue para los judíos. Todas las verdades distintivas son rechazadas por el mundo cristiano, porque el mundo cristiano rehusó entrar al lugar santísimo con Jesús. ¿Les queda claro el punto? Así que, mis hermanos y hermanas, tenemos nosotros que recobrar nuestro mensaje y nuestra misión. No podemos proclamar mensajes meramente evangélicos. Gloria a Dios, los evangélicos, hay mucha gente sincera, buena. Hay evangélicos que son más fieles que muchos adventistas, pero necesitan conocer la verdad para este tiempo. Necesitan conocer la verdad presente para que sus vidas puedan estar en armonía con la plenitud de la voluntad de Dios. Ojalá que nosotros seamos instrumentales en compartir este mensaje con personas que están buscando con corazón sincero una experiencia más profunda con nuestro Señor y Salvador Jesús. Oremos y luego voy a contestar rápidamente unas poquitas preguntas aquí. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje que tú has encomendado a la iglesia adventista. Esta iglesia no es mejor que todas las demás iglesias, pero tiene un mensaje más profundo que el mensaje que tienen otras iglesias. La verdad presente. Te ruego, Señor, que tú nos inspires para que nosotros estudiemos estas cosas y las compartamos con el mundo que perece, el mundo que está confundido,
con la confusión de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a ser orgullosos de nuestro patrimonio adventista. Hay tantos hoy en día que sienten vergüenza del mismo nombre de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener en el sentido correcto un orgullo sano en cuanto a pertenecer a tu pueblo remanente. Y ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje con los demás. Gracias, Padre, por habernos acompañado anoche y durante el transcurso de este día. Pedimos que nos respondas nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.